Hola, bienvenidos una vez más a Museo Sumaya Fundación Carlos Slim. En esta ocasión, desde nuestra sede en Plaza Carso, vamos a hablar de uno de los objetos que quizá podrían ser de vida cotidiana, podrían ser encontrados en nuestras casas o en casas de familiares, pero de pronto no nos detenemos a pensar de su origen, para qué funcionaban, o simple y sencillamente qué es eso que tienen representado en esas hojas o parecidos como lienzos. Bueno, los biombos son unos objetos, unos muebles, como este que tenemos detrás, que vienen de Asia y realmente su función pues siempre fue detener el viento, de ahí su nombre. Pero también una de las verdaderas utilidades que llegó a tener fue separar los espacios. Dentro de los domicilios, dentro de las casas, a veces no se tenían espacios privados, no se contaba con la privacidad que en algunas ocasiones necesitamos. Por ejemplo, las mujeres en sus cuartos solían utilizar muebles de este estilo, mucho más pequeños y mucho más sencillos, pero para poder vestirse, asearse o simple y sencillamente arreglarse para algún evento que tuvieran. Estas actividades las hacían dentro de sus recámaras y necesitaban tener una especie de espacio que les permitiera no ocultarse, pero tener la privacidad necesaria para poder tener ese momento íntimo. En otros momentos, estos muebles o biombos llegaban a ser mucho más grandes, mucho más decorados y mucho más vistosos, como justamente este de atrás, porque en realidad decoraban espacios también dentro de las casas, pero un poco más públicos. Quizá estos salones o salas en donde recibían a sus visitantes. Pero entonces, ¿cuál es la otra función o cuál es la otra utilidad que tenían estos muebles? Bueno, no solamente separaban, no solamente detenían el viento, también decoraban. Y es en ese sentido, justamente, que cada una de sus hojas, que en su inicio pudieron ser de tela o de papel amarradas o detenidas a un bastidor, cada una de ellas era utilizada como un lienzo, como una hoja en blanco. Los artistas utilizaban estos espacios para plasmar historias de la vida cotidiana, elementos que fueran de uso cotidiano, o quizá tal vez algunas historias, por ejemplo, batallas, o incluso momentos o episodios mitológicos, o a veces cuestiones morales. Cuando digo cuestiones morales, no hablo necesariamente de religión, sino de aquellos pasajes que nos hacían reflexionar sobre momentos muy particulares. Por ejemplo, vamos a acercarnos a este biombo, que es un trabajo francés del siglo XIX, en el que vamos a encontrar de entrada una estructura conformada por 4 hojas. Como ven, están abiertas las 4 para poder apreciar sus detalles. Y cada una de las hojas tiene estos elementos florales, como plantas, entre dorados y un poco con verde. Son detalles escultóricos que adornan todo nuestro mueble que separa los espacios de los domicilios. Si lo recorremos detenidamente de izquierda a derecha, vamos a encontrar 4 fábulas que posiblemente estén relacionadas a las fábulas de Esopo. En ellas, en esta primera hoja, por ejemplo, encontramos la fábula que nos cuenta la historia de la cigüeña con la zorra. La fábula dice que en algún momento la zorra invitó a la cigüeña a comer. Sin embargo, la zorra estaba acostumbrada a tomar alimento a partir de una fuente o algo parecido a un pozo. En este espacio alcanzamos a ver justo cómo cae el agua de una fuente. El problema es que la zorra podía comer, pero la cigüeña no, debido a que su pico le impedía tomar el alimento. Al día siguiente, la fábula dice que justamente la cigüeña invita a comer a la zorra, pero ahora va a ser de una manera en la que la cigüeña, justo como lo vemos en la imagen, puede comer a partir de un gran jarrón, de un cuello muy alto, en donde solo un pico muy delicado y muy largo pudiera tomar el alimento. La zorra, en consecuencia, no pudo comer y se vio un tanto obligada a reflexionar sobre lo que había hecho el día anterior. Justo la moraleja de esta historia nos dice que pues no tenemos que hacer cosas que no queremos que nos hagan. Es decir, burlarnos de alguien por alguna habilidad o capacidad que no tenga como nosotros desarrollada, y entonces esa misma puede ser utilizada en nuestra contra. La segunda fábula, en la segunda hoja del biombo, nos platica una historia que quizá nos hace reflexionar un poco más sobre nuestras relaciones con la gente, especialmente con aquellos a los que conocemos muy poco. La fábula cuenta que cuando el pastor, bastante cansado de trabajar, decide tomar una siesta, lo podemos ver en el fondo de nuestra hoja,
Está tomando la siesta y en ese momento el lobo, que de pronto es el personaje que parecía el pastor, decide robar el sombrero y robar una piel con la cual se podía disfrazar. De esa forma, hace creer a las ovejas que lo están rodeando que el lobo disfrazado en realidad podría haber sido el pastor que había tomado una siesta, y esto lo que provocó es que las ovejas se acercaran al supuesto pastor con una especie de confianza, pues reconocían la figura. El asunto es que el lobo en realidad quería comerse a las ovejas y había logrado engañarlas para acercarse a ellas. Sin embargo, cuando está cerca de las ovejas y trata de cazarlas para comérselas, empieza a haber un gran alboroto que despierta al pastor que teníamos atrás y también despertó a su perro. Ellos dos en conjunto van a acorralar al lobo para castigarlo, pues a fin de cuentas no solo estaba engañando, sino que estaba queriendo matar a las ovejas. La moraleja de esta historia en realidad nos cuenta que quizá debemos de confiar un poco menos de entrada en las personas. Cuando no las conocemos, podemos ser sujetos de engaño muy sencillamente, y siempre es mejor ir con cautela para tener un poco más de claridad en las intenciones de la gente que se nos acerca. La tercera fábula, en la tercera hoja del biombo, nos platica una historia que, bueno, en realidad las fábulas generalmente las conocemos a partir de animales. Suele ser interesante cómo a partir de la personificación, o más bien de la acción de animales como si fueran personas, nos dan a entender estos momentos de reflexión. Sin embargo, en esta historia tenemos a puros seres humanos. Es una familia. El labrador se había encargado de trabajar la tierra durante muchísimos años. Siempre habría logrado que generara frutos. Sin embargo, cuando estaba cerca de morir, le dice a sus hijos que había enterrado un tesoro en el jardín de su casa. Cuando el labrador muere, los hijos van a buscar y a remover toda la tierra en búsqueda de este supuesto tesoro que su padre les había dicho. Después de remover toda la tierra y de buscar hasta lo más profundo que les permitieron sus manos, se dieron cuenta que no había nada. Sin embargo, unos meses más tarde, uno de los hijos se asoma al jardín y se da cuenta que hay unos pequeños árboles que empiezan a brotar del suelo. De pronto se van a dar cuenta que el verdadero tesoro del que hablaba su padre era todas las semillas y todos los productos que había podido cosechar en el mismo lugar, que poco a poco iban a dar frutos. Esta moraleja lo que nos enseña es justamente que el tesoro más grande que podemos realmente obtener en cualquier momento es aquel que viene del trabajo de nuestras manos, aquel por el que luchamos para conseguir. Esa es realmente la parte valiosa de las cosas. La cuarta hoja, la última de este biombo, nos cuenta una última moraleja con otra vez animales. En esta ocasión son solo dos personajes, son la zorra y el cuervo. La historia cuenta que cuando el cuervo había logrado obtener un trozo de comida, que justo vamos a ver cayendo aquí a mitad del camino, se sube a la rama del árbol para después empezar a comerla. Sin embargo, no se da cuenta que la zorra está vigilándola y se va a dar cuenta cuando logra obtener el pedazo de comida para posarse en el árbol y comerla. Como la zorra era un poco engañosa y quería comer, lo que hizo fue empezar a alabar la belleza del ave y a decirle que era la más bella de entre todos los animales. También le empieza a decir que su canto es el más hermoso, de tal forma que el cuervo lo que hace es empezar a cantar para presumirle un poco que sí era muy bello, pero no se da cuenta que al momento de abrir el pico, su pedazo de alimento va a caer y va a ser la zorra quien se lo va a robar. Ahora la moraleja nos enseña justamente que no debemos confiarnos otra vez, a pesar de aquellas palabras que puedan sonar muy halagadoras o quizá palabras que nos hagan sentir bien, pero que en realidad detrás llevan una intención oculta que nos podrían afectar. Este tipo de historias en los lienzos de Museo Sumaya nos llevan no solo a apreciar los objetos de una forma distinta. Ahora no solo sabemos que un biombo tenía varias funciones o varias utilidades, sino que también cada una de sus hojas esconde una historia distinta que podemos detenernos a ver con muchísima admiración, con muchísimo detalle y pues siempre llegar a esta reflexión y no solamente al disfrute de las obras. Obras como esta los esperan en cada una de las salas de Museo Sumaya, en cada una de sus 3 sedes.
sigan nuestros recorridos virtuales y sigan acompañándonos día a día con esta nueva forma de acercarnos a la cultura y a los acervos de Fundación Carlos Slim.